¿Se han fijado que existen dos Coreas? ¿Pero esto cómo sucedió? Bueno, en este video lo explicaremos. Hace 70 años surgió el conflicto para tener el control total de la península de Corea, el cual a día de hoy todavía persiste y no se sabe cuándo tendrá fin. Concretamente, del 25 de junio de 1950 fue cuando Corea del Norte atacó Corea del Sur de manera sorprendente. Este conflicto enfrentó a comunistas y capitalistas. Transcurrió entre 1950 y 1953 y dejó millones de muertos. El problema viene a raíz de ocupación japonesa de Corea entre 1910 y 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial y el desmantelamiento del Imperio japonés. El destino de Corea se convirtió en la moneda de cambio entre Estados Unidos y la URSS. En 1948, para controlar la influencia del otro, establecieron dos naciones coreanas separadas y demarcadas por una frontera en el paralelo 38. Desde entonces el paralelo 38 se erige como frontera entre las dos zonas de ocupación. Es importante subrayar que este periodo las superpotencias desencadenan el inferior de cada zona, fuerzas políticas e instalan instituciones que obstaculizan la unidad política y territorial, alimentan el antagonismo al formar parte de su área de influencia, capitalista o comunista. El día anteriormente mencionado, las tropas de Corea del Norte, apoyadas por China y la URSS, cruzaban de frontera mencionaban e invadían Corea del Sur, que está respaldó por Estados Unidos. Entre las principales causas de esta guerra se destacan las siguientes: el retiro de las tropas japonesas que ocupaban Corea desde 1910, generando un vacío de poder; la división de la península de Corea en dos estados separados, pactada por los Estados Unidos y la Unión Soviética en 1945. Esta invasión desató el primer enfrentamiento de la Guerra Fría. La península coreana sería uno de los escenarios de la Guerra Fría, situada en un espacio geográfico propicio para la irradiación comunista proveniente de China y de la URSS, y de la política de contención de los Estados Unidos para dispersar el efecto dominó en el estadio asiático. Syngman Rhee y Kim Il-sung reclamaban el derecho de gobernar todo el país. Kim Il-sung tuvo los cargos de primer ministro desde 1948 hasta 1972 y presidente en adelante. Asimismo, era secretario general del Partido de Trabajo de Corea y fue elegido presidente eterno de la República. El aparato propagandístico del Estado llevó a que los ciudadanos le llamaran gran líder. Fue la primera vez que Estados Unidos entró en un conflicto a gran escala sin una declaración oficial de guerra, porque presionó al recién creado Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que autorizara el uso de fuerza para ayudar a Corea del Sur. El presidente Henry Truman se comprometió a enviar efectivos a la causa sin la aprobación del Congreso, que tiene el poder de declarar la guerra. Harry S. Truman, el sucesor de Franklin Roosevelt desde 1945, ganó la presidencia por derecho propio en 1948, derrotando al republicano Thomas Dewey y logrando uno de los retornos políticos más impresionantes de la historia de Estados Unidos. La Guerra Fría comenzó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Desde la perspectiva del presidente estadounidense Truman, la invasión norcoreana era un plan soviético para extender el comunismo, y la mejor estrategia para la contención era impulsar una contraofensiva. En octubre de 1950, las tropas bajo la bandera de la ONU, mayoritariamente estadounidenses, cruzaron el paralelo 38, logrando apoderarse de Pyongyang, ejerciendo el control de 2/3 de Corea del Norte hasta las inmediaciones del río Yalu, en la frontera con la China comunista. Aprovisionada de armamento soviético, tomó la iniciativa de invadir Corea del Sur en 1950. El Congreso de Seguridad de la ONU condena la irrupción norcoreana y ante toda la ausencia de la URSS en protesta por la representación de la China nacionalista en el máximo organismo pacifista del lugar de la República Popular China. Autoriza a los Estados Unidos comandar una fuerza internacional integrada por tropas de Australia, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, China nacionalista, Francia, Holanda, Colombia, Grecia, Turquía, Panamá, Filipinas y Tailandia para apoyar a Corea del Sur. El general Douglas MacArthur dirige el mando unificado de las fuerzas de la ONU y dispone de las tropas estadounidenses asentadas en Japón y Taiwán para desembarcar a las costas de Corea del Sur. En septiembre de 1950, el territorio queda despejado de comunistas.
El 27 de junio de 1953, Corea del Norte, China y Estados Unidos firmaron el armisticio. Sin embargo, Corea del Sur se negó a firmarlo y lo hizo con la firma de un tratado de paz formal. Los combates terminaron, pero la guerra no técnicamente porque sigue determinado cuestiones geopolíticas. Estimación del número de víctimas en la Guerra de Corea. Aproximadamente 40.000 soldados estadounidenses, 46.000 soldados surcoreanos, 215.000 soldados norcoreanos, 400.000 soldados chinos y unos 4 millones de civiles entre las dos Coreas. En la actualidad, las dos Coreas están divididas y ha habido intenciones de unificación, pero no ha habido suerte. En el 2000, ambos países emitieron una declaración conjunta de que harían esfuerzos concertados para reunificarse. Y en 2018, tras una cumbre, los líderes de los países se dieron la mano y se abrazaron. Pero poco a poco la esperanza se ha ido perdiendo, porque Corea del Norte voló una oficina común que servía de embajada entre los países. Y también ambos países se han lanzado misiles, aunque no han tocado tierra. Kim Il-sung, dirigente comunista de Corea del Norte. Este militante de las Juventudes Comunistas Coreanas, de origen campesino, participó activamente en la lucha contra la ocupación japonesa de Corea desde 1931. La expulsión de los japoneses al término de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, llevó a la división de Corea en dos zonas de ocupación, americana y soviética, lo cual permitió que los soviéticos pusieran a Kim Il-sung en el poder, en la zona norte. Fue designado secretario general del partido y presidente del gobierno provisional, esto en 1945 y 1946. Rechazó la celebración de elecciones democráticas bajo la supervisión de las Naciones Unidas y proclamó la República de Corea del Norte, de la que se erigió en primer ministro en 1948. Allí instauró una dictadura comunista apoyada por la URSS y más tarde por China. En 1950 lanzó un ataque por sorpresa contra Corea del Sur, con la intención de reunificar el país bajo su régimen, pero la reacción de los Estados Unidos se lo impidió, dando lugar a la Guerra de Corea, 1950 a 1953. Un ejército multinacional auspiciado por las Naciones Unidas contraatacó, haciendo necesaria la intervención militar directa de China para salvar la existencia de la República de Corea del Norte. Más tarde, la ruptura entre la Unión Soviética y China hizo a Kim Il-sung decatarse por la alianza con esta última. Después de intentar el equilibrio entre ambas en 1972, es decir, 10 años después, dio al país una nueva constitución, proclamándose presidente de la República. A medida que fue envejeciendo, se endureció el carácter represivo y totalitario de su régimen, cada vez más anquilosado y cerrado al exterior. Murió rodeado de un extraordinario culto personal, tras haber designado como sucesor a su hijo Kim Jong-il, originando así la primera transmisión hereditaria del poder en un régimen comunista. Syngman Rhee fue un político surcoreano, presidente de la República de Corea del Sur entre 1948 y 1960. Portavoz del movimiento independentista coreano, ejerció el poder de forma dictatorial cuando fue nombrado presidente. Hijo de un importante miembro de la aristocracia local, su familia se trasladó a Seúl al poco tiempo de nacer. De pequeño recibió una educación basada en los principios de la filosofía de Confucio, hasta que en 1894 ingresó en la escuela metodista de Paijang-Handang. Sus estudios se centraban en el aprendizaje del inglés y de las teorías políticas occidentales. Nació en él una fuerte oposición a la presidencia de poderes extranjeros en el país, y siendo todavía estudiante,
En 1896 se afilió al movimiento independentista de Kyong-su.